Hola, muy buenas noches, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Sebastián Reyes Sánchez, soy estudiante de segundo semestre de la Universidad Tecnológica de Pereira de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Programación. Y en esta serie de videos voy a explicar los códigos del taller 3 para la clase de Programación 2, en donde se nos planteó crear 25 códigos con diferentes problemas. Entonces en este primer video explicaré algunos códigos, empezando por el punto uno, que nos dice: el punto uno nos propone crear un programa que nos muestre una serie de Fibonacci de hasta llegar sin sobrepasar el número 10.000, que quede de esta manera. Que está el diseño de pantalla, entonces acá podemos ver cómo debería quedar todo, que el último número de la serie debería ser el 6765. Entonces, ¿cómo hacemos para crear este programa? Ya vamos a ver. Primero, como siempre, en todos nuestros programas en el lenguaje C vamos a incluir nuestra librería estándar input-output. Si queremos, pues podemos crear estas funciones de referencia que simplemente le dicen al programa que dentro de el código va a estar definidos los parámetros para esta función, y ya. Tenemos la función principal, que se encarga de almacenar pues ya todas las instrucciones que vamos a correr. Entonces, dentro de la función principal podemos definir estas variables, que por ejemplo tenemos este entero largo número, que le vamos a dar un valor de 1, que esta variable pues esa no es la que nos va a ayudar a recibir pues como el primer valor a evaluar en la serie de Fibonacci, que sería pues el 1. Entonces de ahí va a ir sumando al otro 1 para dar un resultado de 2, y así como está planteado acá. Entonces ese 1 sería este 1, que se sumaría más este 1 después más este 2 para dar un 3, después este 2 más 3 y así. Eh, entonces también definimos esta variable entero largo límite, que es la que nos va a ayudar a básicamente a saber a poner el rango, a saber dónde debemos que llegar, y hasta ahí parar el programa. Ya tenemos nuestras funciones de impresión para pues dar interfaz y explicarle al usuario qué es lo que debe hacer o qué es lo que se va a presentar. Y acá sí llamamos a la función que ya tenemos, la Fibonacci, que es la que nos va a ayudar a realizar todos los cálculos. Ya les voy a explicar un poco de los parámetros que he entregado acá para la función cuando ya estemos explicando. Listo. Entonces la función Fibonacci le vamos a tener que entregar un número que es básicamente el que va a reservar como el último número que hayamos evaluado en la serie. En este caso pues acá teníamos el 1, que ya lo teníamos como 1 para empezar ahí. Tenemos el penúltimo, que nos va a ayudar a almacenar el penúltimo dígito que hayamos evaluado y seguir con la cadena. Tenemos también actual, que sería el número actual que hemos imprimido, que hemos evaluado, y el límite, que ya sabemos que es 10.000, que es para no pasarnos. Entonces ya comenzamos si ya tenemos todos estos parámetros entregados, comenzamos a evaluarlos. Entonces si tenemos que si actual es menor o igual al límite menos actual, entonces se van a ejecutar estas instrucciones de acá. En caso de que no sea correcto, pues ya se retornará un 0 y pues se dará una finalización a las operaciones. Bueno, entonces en este caso pues actual sería 0, porque acá lo hemos definido como 0. Entonces actual sería menor o igual al límite menos actual, que sería 10.000 menos 0, si este 0 es menor o igual a 10.000. Entonces, si esto es correcto, vamos a pasar a estas series de instrucciones para definir los parámetros e ir corriendo los números para ir evaluando. Entonces tenemos que actual ya sería número, que sería entonces 1 más el penúltimo, que sería en este momento 0, que está acá definido. Entonces 1, entonces actual sería ahora 1. El número sería ahora penúltimo, que penúltimo en este caso era 0. Entonces número ahora pasa a ser 0.
Tenemos penúltimo, que ahora es actual. Entonces el actual, que sería de acá 1, este resultado que nos dio, ahora penúltimo es 1. Entonces tenemos que penúltimo es 1, que el número es 0 y que actual es 1. Y entonces venimos a evaluar acá si actual es menor o igual al límite, e imprimimos el número actual seguido de una coma. Y damos de nuevo el llamado a la función Fibonacci para seguir con la función recursiva y volver a correr todo el ciclo. Y así hasta que actual ya no sea menor o igual a 10.000 menos actual. Y en ese caso pues ya sabemos que si calculamos otro Fibonacci nos estaríamos pasando. Entonces hasta ahí sería nuestro código. Listo, entonces ya sabiendo todo cómo se desarrolló, vamos a guardar siempre y vamos a correr el programa, vamos a compilarlo y vamos a ver cómo quedaría ya abierto el programa. Entonces si abrimos el programa nos entregaría esto. Nos dice que este programa presenta la serie Fibonacci como la serie que comienza con los dígitos 1, 0 y va sumando progresivamente los números así. Entonces que este programa nos presentará la serie Fibonacci hasta llegar sin sobrepasar el número 10.000. Y nos entregaría esta serie, que es la misma que teníamos en el problema acá en el diseño de pantalla del problema 1. Es exactamente la misma, entonces sabemos que el programa nos está calculando todo bien y nos quedó perfecto. Ok, entonces este sería el punto 1, vamos a seguir con el punto 2. Siguiendo con el punto 2, este punto nos propone crear un programa que nos imprima la suma de los elementos de la serie Fibonacci entre 0 y 100 y nos entrega este diseño de pantalla para que veamos cómo debe quedar todo. Y vemos que nos entrega la serie Fibonacci hasta 100 sin sobrepasarlo y cuánto daría la suma de estos números. Entonces vamos a ver cómo podríamos plantear este código. Como siempre, en todos nuestros programas de lenguaje C vamos a incluir nuestra librería estándar input-output y vamos a definir pues nuestra función de referencia, de que para decirle al código que para decirle al código que va a haber en un futuro una función llamada Fibonacci suma. Tenemos nuestra función principal, vamos a definir nuestras variables. En este entonces vamos a definir este entero largo en donde le vamos a dar un valor de 1, que pues como lo vimos en el punto anterior es casi que lo mismo. Para poder calcular la serie de Fibonacci entonces tendríamos que empezar por el 1. Tenemos el límite, que es en este caso sería 100 para no pasarnos de 100, y tenemos la suma, que es pues la que nos va a almacenar el valor de las operaciones de suma que hagamos en la función de Fibonacci suma. Bueno, entonces cuando hayamos imprimido todo las indicaciones, seguimos a hacer llamado a la función y le damos estos parámetros. Entonces esta función tiene como variables, como parámetros, tiene suma, que como ya lo dije antes pues sería la que nos va a hacer, pues nos va a almacenar el total de la suma y para darlo al final. En cada llamado recursivo pues va a ir aumentando su valor de acuerdo a los números que vaya calculando. Tenemos la variable número, que pues nos ayuda a calcular el último número, el penúltimo, y tenemos actual, que sería para almacenar el número actual que estemos evaluando, y tenemos límite como siempre, que en este caso sería así. Entonces este código es bastante parecido al anterior y pues realmente lo que cambia sería acá que suma nos daría igual a actual, que sería el número que estamos evaluando, más el número, que sería el último número que evaluamos. Y así pues ir sumando los Fibonacci, la serie Fibonacci. Y ya, pues de resto es exactamente lo mismo, solo que al final pues incluimos esta printf que nos dice que nuestra suma es ta ta ta.
y ya, pues o sea, realmente es lo mismo. Entonces, bueno, listo, vamos a guardar nuestro código, todos los cambios que hayamos hecho, y vamos a correr el programa para compilar. Entonces acá ya vamos a abrirle el programa y nos presenta esta interfaz y nos dice que este programa presenta la suma de los elementos de la serie Fibonacci entre 0 y 100. Los números a sumar son, y nos da acá la serie Fibonacci hasta 100 sin sobrepasarlo, y nos da la suma que sería 232, que como podemos ver acá en el programa planteado vemos que está exactamente igual. Entonces vemos que todos nuestros cálculos son correctos. Esto sería todo por el punto número 2. Para el punto 3 se nos propone crear un programa que, dado un número entregado por el usuario, nos devuelva el número invertido. Entonces pues acá podemos ver un ejemplo que, digamos, el usuario entregue el número 34, el programa nos debe devolver el número 43, porque el 4, que sería el último, pasaría a ser el primero, y el 3, que era el primero, pasaría a ser el segundo. Lo mismo podemos ver acá en el 975, que nos devolvería el 579 porque pasaría el 5, que está de último, a primero, el 7 quedaría ahí en la mitad del segundo, y el 9 quedaría de último. Entonces vamos a ver cómo podemos desarrollar este código. Como siempre, incluimos nuestra librería estándar input-output, definimos pues nuestra función como de referencia, nuestra función principal, y definimos nuestras variables, que sería, en este caso pues sería el número igual a 0, que pues esta básicamente es para almacenar el número que ingrese el usuario por pantalla con la función de scanf. Y hacemos llamado ya a la función, en este caso sería revés, que es para calcular pues ya el número invertido. Entonces podemos pasar acá, tenemos la función ya definida con sus parámetros, y en este caso esta función necesita un número, un residuo y un inverso. Entonces, ¿para qué nos va a servir el número? El número pues sería inicialmente para poner el número que ingresó el usuario y así comenzar a evaluar para saber cuál sería su inverso. El residuo pues nos ayudará a almacenar los como, o sea, el siguiente dígito del número, como para ir pasando de dígito. Inverso ya sería como ir almacenando pues ya todos los dígitos y irlos juntando. Entonces esto lo podemos ver con esta función, que nos quedaría así. Entonces tenemos que si número es mayor que 0, entonces comenzamos a evaluar. Entonces si residuo, entonces residuo lo vamos a poner como el reminder o el residuo de número dividido entre 10, que en este caso digamos que pusimos el número 34. Entonces si tenemos acá, entonces el residuo de 34 sería 34 dividido 10, que nos daría 34 dividido 10 nos daría 3.4. El residuo sería 4 en este caso. Entonces residuo pues tendría un valor de 4, y número sería número dividido 10. Entonces el 34 entonces dividido 10, ahora el número sería 3.4. Inverso ya entonces se encargaría de poner el número inverso, se llama así mismo, por 10 más el residuo. Entonces en este caso inverso tenemos acá que tiene un valor de 0, entonces en este caso sería 0 por 10, pues 10 más el residuo, que en este caso residuo sería 4. Entonces ya tenemos ese 4 ahí almacenado, y hacemos de nuevo llamado a la función revés y pues se le entregan los datos que calculamos acá y volvemos. Entonces si entonces número pues sigue siendo mayor que 0 y seguimos evaluando. Residuo en este caso sería el número, que sería 3.4 dividido 10, que eso nos daría 0.34, y entonces el residuo en este caso sería 3. Entonces pues ya tenemos que el residuo sería como 3.
Tenemos el número, que ahora número es número dividido 10, como antes sería 0.34. Inverso sería el 4 que teníamos antes por 10, o sea 40 ya, más el residuo, que en este caso era 3. Entonces ya ahí vemos que se puso el inverso del número, que antes era 34, ahora el inverso es 43. Y se le entregan los datos y se vuelve a llamar. Entonces ya como acá número, que número ya se dividió entre 10 y nos dio 0,34, ya es menor que 0, no, es mayor que 0, pero no es igual a 0, pues acá como esto es un int y el número es un entero, entonces no se toman los decimales. Entonces en este caso se valoraría como un 0. Y entonces sería 0 mayor que 0, no es 0, no es correcto, entonces se pasaría al else y se imprimiría inverso. Vamos a ver cómo quedaría, entonces vamos a guardar como siempre y vamos a correr el programa. Vamos a abrir acá el punto 3 y se nos entregaría esta interfaz donde dice que, que por un número entregado por teclado nos va a entregar su número de invertidos. Entonces ahorita con el ejemplo que teníamos de 34 nos va a devolver el 43, como vemos que está todo correcto. Ahora podemos evaluar el 576, entonces vemos que nos devuelve el 675. Entonces vemos que todo está corriendo como debería. Esto sería todo por el punto 3. Seguiremos con el punto 4. Siguiendo con el punto 4, este punto nos plantea crear un programa que por el teclado nos lea 75 números de diferentes a 0. Tenemos que evaluar este requisito y que al final de leídos nos imprima la cantidad de números mayores a 150, el número mayor y el número menor encontrado en el grupo, la cantidad de números negativos encontrados y el promedio de los positivos encontrados. Entonces vamos a ver cómo podríamos desarrollar este ejercicio. Como siempre, incluimos nuestra librería estándar input-output. Esta es nuestra función de referencia y tenemos nuestra función main, en donde vamos a imprimir todos nuestros parámetros de interfaz y vamos a explicarle al usuario qué es lo que vamos a necesitar. Hacemos llamado a la función input, que esta sería como nuestra función secundaria, y vamos a explicar un poco los parámetros que necesitamos en esta función. Esta función recibe un número que básicamente es el que va a ir almacenando los números que ingrese el usuario. Tenemos esta de mayores de 150 que básicamente almacena los números mayores, la cantidad de números mayores a 150. Tenemos contador, que pues nos ayuda a llevar la cuenta de cuántos números ha ingresado el usuario y pues para poder llegar al límite y dar fin a los cálculos. También tenemos mayor, que almacenará el número mayor encontrado, el menor, que almacenará el número menor, la cantidad de negativos se almacenarán en negativos, el primer suma. Este pues lo utilicé yo como para almacenar el primer valor que ingrese el usuario para antes de que se cambie, para guardarlo ahí y después sumarlo a las sumas, a la suma total. Tenemos también promedio, que nos va a almacenar el valor de promedio, y tenemos suma. Entonces listo, ya teniendo estos parámetros definidos y sabiendo qué es lo que hace cada uno, vamos a empezar como la serie de instrucciones. Entonces tenemos primero que el printf, que nos imprimirá, esto es como para darle al usuario para que sepa en qué número va y como que no esté un poquito perdido, porque es que 75 números son bastantes. Entonces para que sepa en qué número va ingresando, y este número pues va aumentando para en medida que vaya ingresando más números. Tenemos scanf, que recibiría el número en cada intento.
Tenemos contador que se iría sumando cada vez que se llame a esta función y así ir pues aumentando el ciclo hasta llegar al límite. Entonces bueno, entonces se empezarán a evaluar si números diferentes de cero porque como nos pedía el ejercicio que evaluáramos que no podía ser el número cero, que no podían ingresar el número cero, entonces tiene que ser desde que el número sea diferente de cero, podemos seguir a evaluar nuestra serie de instrucciones. Si no, se le va a decir al usuario que el número ingresado es cero y que intente nuevamente, que no se permite, y se llama otra vez a la función para que pueda ingresar nuevamente el número. En caso de que el número sea diferente de cero, entonces ya se comenzará a evaluar. Si número es mayor que mayor, entonces ese número que acabo de ingresar tomaría ese puesto de mayor porque sería el mayor número ingresado hasta el momento. Si contador es igual a 1, entonces menor es igual a ese número, que esto es básicamente como para tener un número menor, ahí mismo comencemos a evaluar todo, como el de primer suma, ahorita que lo vayamos a ver. Si el contador es 1 y el número es mayor a 0, entonces vamos a definir la primer suma como el número y vamos a aumentar el promedio, que sería para después poder ir sumando pues para saber cuánto nos da el promedio. Si número es menor que menor, entonces ese nuevo número, entonces menor, va a tomar ese valor del número. Si número es mayor que 150, entonces se va a aumentar la cantidad de mayores de 150 que hay que hay ingresados. Si número es menor que 0, se aumentará la cantidad de negativos encontrados. Y si número es mayor que 0 y contador es mayor que 1, entonces se aumentará el promedio y se irán sumando los números. Entonces suma más el número. Es para ir sumando todos los números en cada vez que se ingrese. De resto, que no, este es el else del número diferente de 0. Si no, estas no hay else, en estas funciones no hay else, sino que simplemente se corren y las que cumplan se realizan y aumentarán sus valores. De resto, las que no cumplan no. Y se volverá a llamar a la función ya cat aferit. Listo. En caso de que contador ya se haya aumentado tanto y sea igual al límite, entonces ya sabremos que el programa debe terminar, que ya ingresamos todos los números y que debemos ya presentarle al usuario los resultados. Y pues imprimirán acá los valores. Vamos a ver, vamos a guardar primero que todo y vamos a ver qué tal nos quedó. Bueno, entonces nos entregaría esta interfaz en donde nos dice que este programa recibe 75 números ingresados por teclado y devuelve los números mayores a 150, el número mayor, el número menor, cantidad de negativos ingresados y el promedio de positivos entregados. Entonces vamos a ir ingresando números. Entonces vamos a empezar el 34, el 3, el 40, el 33, el 3434, el 3 y así. Vamos a ingresar unos negativos, vamos a ingresar más negativos, números grandes, menos 200. Voy a agilizar un poco acá, voy a ir. Bueno, vamos a ingresar de una vez un 0 para que veamos qué pasa. Si ingresamos a 0 nos dice que el número ingresado es 0 y que intentemos nuevamente. Entonces seguiríamos ingresando números hasta llegar a nuestro final. Y ponemos un negativo acá. Y ahora nos dice que nos entrega los resultados. Nos dice que los números mayores a 150 son 11. Y eso lo podemos mirar acá. Entonces podemos mirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 y 11, exacto. Entonces podemos ver que sí está correcto. El número mayor sería este número de 2.434.000, que sería este que puse yo por acá. Es correcto también. Tenemos el menos 345, que sería el último, porque los otros negativos si son como en menos 200 y así. Menos 23, menos 200, sí. Tenemos que ese es el número menor. También tenemos que el número de negativos están es 4. 100 es 1, 2, 3 y 4. Y ya el promedio de los enteros positivos pues da 35.000 por este número tan grande de 2 millones. Eso sería todo por el ejercicio número 4. Siguiendo con el ejercicio 5, este punto nos propone crear un programa que nos imprima las tablas de multiplicar del 1 al 10 con un máximo de 4 órdenes de imprimir, o sea, el printf. No podemos utilizar más de 4 de estas funciones. Todo tiene que ser de manera recursiva. Vamos a ver cómo podríamos plantear este ejercicio. Entonces, primero que todo, como siempre, nuestra librería estándar input-output. Vamos a ir definiendo nuestras funciones de referencia, nuestra función principal y entonces nuestro llamado a la función que va a realizar los cálculos. Y estos son los parámetros. Entonces vamos a ver esta función que sería el ciclo para ir de las tablas de multiplicar. Entonces esta función recibe un número que es el que nos va a ayudar a almacenar el número de la tabla en la que vamos. Tenemos el multiplicador, que sería el número a multiplicar dentro de la tabla, o sea, entonces el número sería como digamos a la tabla del 2 y el multiplicador sería el 2 por el multiplicador, entonces digamos el 4, entonces sería 2 por 4. Tenemos acá el resultado que va a almacenar en cada de estas, entonces 2 por 4 sería 8, entonces acá almacenaría 8 y el límite sería 10, ya que el límite pues para ambos casos de cada tabla es 10 y de todas las tablas es 10, entonces utilizamos solo un límite y lo podemos utilizar para los dos, para ir pasando de tablas y terminar el programa. Entonces tenemos que si multiplicador es menor que límite, entonces vamos a aumentar el multiplicador. El resultado lo vamos a hacer igual el número por multiplicador, que era lo que yo estaba explicando ahora, que entonces sería entonces el 2 y el 4, entonces acá sería 8. Vamos a imprimir esa línea de texto que sería el número, el multiplicador y el resultado, y vamos a hacer llamado a la función otra vez para empezar a calcular. En caso de que el multiplicador ya no sea menor al límite, entonces si el multiplicador es igual al límite y el número es menor que el límite, o sea que la tabla de multiplicar todavía no sobrepasa 10, entonces vamos a aumentar el número, o sea vamos a pasar de tabla, que entonces vamos a pasar digamos al 3 y el multiplicador lo vamos a poner en 0 para resetearlo y que empiece a contar otra vez desde 1, sería 3 por 1 y así sucesivamente hasta llegar al 3 por 10 y después esto pasarse a 4 y esto 4 por 1 y así, y hacemos llamado a la función del ciclo. Y en caso de que ninguna de estas dos funciones se cumpla, pues va a parar el programa y va a volver 0. Entonces vamos a ver cómo vamos a guardar. Primero vamos a correr el programa para compilarlo y vamos a abrir nuestro punto 5 y acá podemos ver que nos imprime directamente, ya no tenemos que ingresar nada. Entonces vemos que todo está bien. Entonces tenemos el 1 por 1 1, tenemos el 1 por 2 2 y así hasta el 10. Tenemos el 2 por 1 2, 2 por 2 4, así hasta el 2 por 10 20, y podemos ver que todas están correctamente y que llegan hasta el 10 por 10 100. Entonces vemos que el programa, el código está corriendo perfecto. Eso sería todo por el ejercicio número 5. El punto número 6 ya nos propone crear un programa que, o sea, de un número dado por el usuario nos imprima su factorial de esta forma.
Entonces n sería el número que entra el usuario y nos imprima tan 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. Y si n es igual a 0, entonces su factorial sería 1. Solo va a estar definido para los números positivos. Entonces vamos a ver cómo podríamos plantear ese código. Abrimos acá nuestro punto 6, qué pena. Bueno, entonces ya tenemos nuestro punto 6. Como siempre, incluimos nuestra librería estándar input-output. Acá tenemos nuestras funciones de referencia. Tenemos nuestra función principal, en donde vamos a definir esta variable de límite de 0, que pues básicamente este límite nos va a ayudar a almacenar el número ingresado por el usuario al principio, que sería el factorial que vamos a evaluar. Vamos a hacer después entonces llamado a la función factorial ya para calcular todo, y esta función factorial recibe un número, un acumulado y un límite. El número sería básicamente como el contador, y pues nos ayuda como a ver en qué número vamos y a imprimirlo en pantalla. Tenemos el acumulado, que sería básicamente el total de las multiplicaciones, entonces sería multiplicando 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18 y así, que sería entonces el factorial. Entonces tenemos que si el límite es igual a 0, nos va a imprimir que 0 factorial es igual a 1. Esta sería como nuestra función de excepción. De resto, entonces empezaría a evaluar si número es igual a 1, entonces también imprimiría que el factorial de 1 es igual a 1. De otra manera, entonces imprimiría el número por el otro número, que pues así, entonces iría avanzando en la línea, iría aumentando los números, entonces 1 por 1, 1 por 2, 2 por 3 y así. Si el número es menor o igual al límite, entonces el acumulado va a ser el acumulado por el número. Entonces así nos vamos asegurando de ir calculando las multiplicaciones. Y acá vamos a aumentar el número para poder seguir el ciclo. Y si el número es mayor que el límite, entonces vamos a imprimir el resultado, que sería el acumulado. De resto, pues vamos a seguir llamando a nuestra función factorial. Entonces ya habiendo terminado el código, vamos a guardar como siempre. Vamos a compilar el programa, vamos a abrir nuestro código y nos entregaría esta interfaz que nos dice que este programa recibe un número y entrega su factorial de la forma n hasta llegar a n. Ingresa un número positivo, entonces vamos a ingresar el 3 y nos da que el factorial de 3 es 6, porque 1 por 2 es 2 por 3, 6. Entonces vamos a correrlo otra vez. Tenemos que el factorial de 7 nos da 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7, eso nos da 5040. Entonces podemos ver que el programa está corriendo correctamente. Eso sería todo por el ejercicio 6. Ahora, siguiendo con el ejercicio 7, el punto 7 nos propone crear un programa que, o sea, leyendo un número entero n no negativo, que nos muestre la suma de sus factoriales de 0 hasta n de esta forma. Entonces si n es igual a 5, entonces que nos muestre 0 factorial más el 1 factorial más el 2 factorial más el 3 factorial y así hasta llegar a 5 factorial, y que nos dé el resultado también así, directamente en factorial. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver este código. Como siempre, incluimos nuestra librería estándar input-output. Definimos nuestras funciones de referencia. Entonces ya en la función principal empezamos a definir nuestras variables. Tenemos que está entero límite, que como esta utiliza la misma función pasada para calcular el factorial, entonces es casi lo mismo. Este nos ayuda, este es el número ingresado por el usuario, y hacemos llamado a la función factorial, que es para ir imprimiendo los factoriales,
y tenemos a la suma factorial que ya se encargará de realizar la suma de esos resultados de factoriales. Entonces vamos a ver cómo está definido cada uno. Entonces tenemos que suma factorial recibe un número, un acumulado, un límite y una suma. Pues el número nos va a servir como de contador para saber en qué factorial vamos. El acumulado que nos dará el resultado de cada factorial para sumarlo. El límite que en este caso nos ayuda pues a saber dónde tenemos que llegar, que ese es el número que ingresó el usuario. Y tenemos ya la suma, que almacena pues ya el resultado de los factoriales en sí. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos que si límite es mayor que 0, entonces comenzamos a evaluar esto. De resto, entonces si no es mayor que 0, imprimirá el programa, no recibe números negativos, intente nuevamente, que eso era lo que nos estaban pidiendo al principio del código, de que evaluáramos si el número era negativo o no, y que si era negativo no siguiéramos con el código. Entonces, bueno, en este caso, si límite es igual a 0, pues vamos a imprimir que el 0 factorial es igual al acumulado, que en este caso el acumulado sería 1. Aquí está el acumulado puesto. De forma contraria, entonces que comienza a evaluar si número es 1, entonces print 1, que imprima 1, y entonces ya el siguiente if evaluaría si número es menor que el límite. En caso de que lo sea, su suma será suma más el acumulado será el acumulado por el número, y el número se aumentará y se imprimirá el más y el acumulado en ese entonces, que sería como el factorial, el resultado del factorial de ese número en particular. Si el número es igual al límite, entonces tenemos que suma es igual a suma más acumulado, el acumulado es igual al acumulado por el número se aumenta en 1 y ya daría el resultado de la suma. Imprimiría en pantalla el resultado de la suma y nos devolvería 0. Y tenemos también nuestra función de factorial, que esta pues, nos ayuda a mostrar los factoriales en pantalla en forma de factorial, no el resultado. Ya les mostraré cómo queda. Y utiliza simplemente el límite y el contador, que es para saber cuál es el factorial que debe ir imprimiendo en pantalla. Entonces, ya sabiendo cómo quedaría el código, entonces vamos a guardar, vamos a compilar y vamos a abrir nuestro código. Y nos presentaría esta interfaz que nos dice: este programa recibe un número entero positivo n y entrega la suma de los factoriales de todos los números desde 0 hasta n. Ingrese un número. Entonces vamos a ingresar el 6. Entonces nos va a ir, primero nos genera la suma de los factoriales, y acá ya la suma de los resultados de los factoriales, que serían 6, el factorial de 6 sería 720, el factorial de 5 sería 120, factorial de 4 24, y así, y esto todo se suma y esto nos daría 874. Vamos ahora a ingresar un número negativo, a ver qué nos pasaría. Nos dice que el programa no recibe números negativos, que intentemos nuevamente. Entonces, con esto ya podemos ver que todo el programa está funcionando correctamente. Ya sería todo por este punto. Seguiremos con el punto 8. Siguiendo con el punto 8, se nos propone crear un programa de computador que, utilizando solo 4 funciones de imprimir, nos genere esta pareja de enteros, estas parejas de enteros. De esta forma, entonces tenemos que 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 7, 4, 8, 5 y 9, 5. Entonces podemos ver que esta columna aumenta en 1 solamente, y esta segunda columna se repite un dígito y aumenta, se repite dígitos y aumenta, y así hasta llegar al 5. Entonces sería así como la mitad.
Entonces vamos a ver cómo quedaría este código. Este código, como siempre, incluimos nuestra librería estándar input-output. Y pues como este código es tan cortico, entonces no hice funciones de referencia, simplemente que lo hice acá. Entonces tenemos que este ciclo va a recibir un contador, un límite, el número 1 y el número 2, que sería como esto, básicamente como las columnas, el número de cada pareja en cada fila. El contador sería para ver en qué fila vamos, y el límite sería ya el número de filas que debemos, ese sería como el número de filas que debemos imprimir y ya está, ese sería nuestro límite. Entonces tenemos que si contador es menor o igual al límite, entonces tenemos que el primer número va a ser igual a el número 2 más 1 dividido 2. Vamos a imprimir el contador y el número 1, y entonces el número 2 lo vamos a aumentar en 1 y el contador también, y vamos a hacer llamado al ciclo. Entonces para la función main ya habíamos definido estos parámetros. Entonces tenemos que el contador empieza en 0, el límite es de 9, que sería 9 es el último número de la fila, que empieza en 0 y termina en 9, la primera columna. El número 1 sería 0 y el número 2 sería 1. Entonces ya sabiendo esto podemos reemplazar básicamente, y tenemos que si contador, que en este caso sería 0, es menor o igual al límite 9, entonces sí. Entonces número 1 va a ser número 2, que en este caso sería 1, más 1, 2, dividido 2, que sería 1, e imprimiría el 1. Y aumentaría el valor de 2, que en este caso quedaría en 2. Y aumentaría el contador, que sería ahora 1, y haría llamado al ciclo y volvería. Entonces en este caso ya contador sería 2, que sigue siendo menor o igual al límite. Tenemos número 1, que va a ser número 2, que en este caso sería 2 más 1, 3 dividido 2. Y como esto es un entero, entonces 3 dividido 2 daría 1. No, daría 2. Y lo imprimiría en pantalla. Y así siguiendo sucesivamente hasta completar todo el ciclo. Ya sabiendo esto, vamos a guardar todos los cambios que hayamos hecho y vamos a compilar el programa. Vamos a abrir a ver cómo nos quedaría, y entonces vemos que el programa está justo como lo pedía el ejercicio, donde 0, 1, 1, 1, el 2, 2, el 3, 2 y así. Entonces vemos que todo está corriendo perfectamente. Eso sería todo por el ejercicio número 8. Siguiendo con el punto 9, se nos plantea crear un programa que nos imprima estas parejas de ternas con un máximo de 4 órdenes de printf. Como vemos, este también es parecido al punto anterior, entonces no creo que sea muy complicado. Vamos a ver cómo quedaría el código. Bueno, entonces acá podemos ver que, como siempre, tenemos incluida nuestra librería de estándar input-output. Tenemos nuestra función de referencia, que en este caso va a ser terna, que es lo que vamos a ir calculando. Tenemos nuestra función principal, tenemos nuestro llamado a la función terna y los parámetros que le vamos a entregar. Tenemos ya definida acá nuestra función terna y sus parámetros, que recibe una columna 1, una columna 2 y una columna 3, que es básicamente es donde va a ir almacenando los números de cada columna en cada fila que vayamos. Entonces, como empezamos acá los parámetros de 1, 1, 1, podemos ir evaluando. Entonces tenemos que si columna 1 es menor que 10, entonces pasará a evaluar esta serie de instrucciones. De caso contrario, pues se imprimirá la línea
de la fila que tengamos y se hará llamado a la función nuevamente y se irán aumentando su columna y la columna 1 y la columna 3. Bueno, en caso de que la columna 1 sea menor que 10, se evaluará si la columna 3 es igual a 3. En caso de que lo sea, que esto sería, este 3 sería para definir, porque si vemos esta, la columna 3 llega 1, 2, 3 y para y vuelve a 1, 2, 3. Entonces si se pasa de 3, entonces sabemos que tenemos que volver a un 1. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Si la columna 3, o sea, sigue siendo 3, entonces, no, cuando ya llega a 3, entonces, ¿sabes? Se imprime esa, esa fila que llevamos, se aumenta la columna 1, se aumenta la columna 2 para ir pasando y la columna 3 se pondría en 1 para que se resete y empiece otra vez a contar acá. Entonces, y si esto pues no es así, o sea, de caso contrario, comenzaría a evaluar estas instrucciones que nos dirían que la columna 1 iría aumentando, porque vemos que la columna 1 va aumentando así normal, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la columna 2 va aumentando de 1, 1, 1 y cuando ya llega a 3, entonces sigue, cambia de código y aumenta 2. Y imprime 3 veces el 2 y así, y imprime 3 veces el 3. Entonces pues como podemos ver acá, cuando la columna 3 es 3, pues también afectaría eso a la columna 2. Pero ya cuando se imprima, en este caso no se aumentaría. Bueno, entonces ya sabiendo cómo quedaría el código, vamos a guardar, vamos a compilar y vamos a ver cómo quedaría ya la interfaz. Y entonces vemos que ya el programa nos imprime directamente eso, no nos pide nada y vemos que todo queda como lo estaba pidiendo el programa. En donde 1, 2, 3, 4 tenemos la primera columna que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos la segunda que sería 1, 1, 1, 2, 2, 2 y 3, 3, 3. Y la tercera que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces ya sabemos que sí quedó como lo estaba pidiendo y sabemos que quedó correcto el ejercicio. Eso sería todo por el ejercicio 9. Pasaríamos al punto 10. Siguiendo con el ejercicio 10, este punto nos propone crear un programa que de tal forma que imprima lo siguiente en pantalla, que van a ser básicamente dos A's que irán moviéndose hasta juntarse, creando la ilusión de movimiento. Los requisitos para este punto es que solo podemos usar un máximo de 3 funciones de impresión y que en cada caso solo podrá imprimir un carácter. Entonces, por ejemplo, printf solo puede ser un espacio o solo puede ser una A o una A y un salto de línea, que el salto de línea no sería un carácter. Entonces vamos a ver cómo quedaría este ejercicio. Para este ejercicio vamos a incluir como siempre nuestra librería estándar input output y vamos a incluir esta librería que nos va a ayudar a, a ingresar una función después que es para como poner un delay a, al tiempo de ejecución de las instrucciones para poder ver el movimiento un poquito más detallado y que no pase tan rápido, porque sin ese delay, o sea, el movimiento pasa demasiado rápido y no se alcanza a apreciar. Bueno, entonces siguiendo con esto, entonces como siempre definimos nuestras funciones de referencia, nuestra función principal, hacemos el llamado a nuestra función que va a calcular, que va a hacer todos los cálculos y le damos nuestros parámetros, que en este caso sería 1, 80 y 1. Ya vamos a ver qué significa cada uno. Entonces en esta función vamos a tener una A1, vamos a tener un A2 y vamos a tener un contador. Entonces vemos que el A1 sería básicamente el 1, que bueno, entonces podemos inferir que esta A1 está en la posición 1 y que A2
está en la posición 80, y que el contador en este caso empezaría en la posición 1. Y entonces, bueno, listo, ya con estos parámetros ingresados vamos a ver qué es lo que evalúa esta función. Entonces tenemos que si A1 es diferente de 41, entonces que nos haga esta serie de instrucciones. Entonces que miremos si el contador es menor o igual a 80. Si el contador es menor o igual a 80, entonces vamos a pasar esta serie de instrucciones que nos preguntarán si contador es igual a 1, significa que en esa posición debe haber un A y se debe imprimir un A. De lo contrario, si el contador es igual a 2, se debe imprimir un A. Entonces este sería para la posición de la 2. Si el contador es igual a la posición de la que está la 2, entonces se imprimiría el segundo A. De lo contrario, que se imprima un espacio. Y acá hacemos llamado a la función nuevamente y aumentaríamos el contador, iríamos aumentando el contador. Y de lo contrario, si A ya no es diferente de 41, entonces que esta es la función que les hablaba ahorita para hacer el delay y que pues, se tardará un poquito en hacer esta función que sería el system. Esto es para clear screen, esto es para limpiar la pantalla y que cada vez que imprimamos algo pues quede en esa misma fila y genere la ilusión de movimiento. Ya ahorita vamos a ver cómo queda. Y hacemos el llamado a la función de movimiento, entonces vamos a ir aumentando, acá es donde vamos a ir aumentando el A, entonces ya la posición no sería 1 sino que sería 2, y en caso de que contador sea 2 imprimiría el A en la posición 2 para ir así moviendo el A y hacer como que se mueve. Listo. También tenemos vamos a ir restando el A2 para que ya no esté en 80 sino que esté en 79, y en caso de que el contador sea igual a 79 ya lo imprima en la posición 79 y así, y vayan juntándose. Y se pondría el contador en 1, se volvería a resetear para que siga imprimiendo los espacios de todas formas. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces vamos a guardar todo lo que hayamos hecho, vamos a compilar el programa y vamos a abrir el punto 10. Tenemos acá y entonces podemos ver que con el delay de 100 milisegundos entonces podemos apreciar bien el movimiento. Vamos a abrirlo otra vez y vemos que se están juntando hasta que se chocan y ahí se acaba el programa. Entonces vemos que está corriendo, porque miren, si no limpiáramos la pantalla, miren lo que ocurriría. Si no limpiáramos la pantalla y no tuviéramos esta función de dormir, vamos a borrarlas y vamos a guardar, vamos a compilar y entonces se imprimiría este tan raro. ¿Por qué? Ve, qué raro. Pero bueno, sí podemos ver que cada una se está moviendo en su posición y se imprime. Se van imprimiendo y van bajando y así. Pero ve que acá no está así. Pero bueno, entonces vemos que es necesario limpiar la pantalla para que se quede en la misma línea y que podamos ir apreciando el movimiento. Entonces si lo volvemos a poner, lo volvemos a guardar, volvemos a compilar, ya vemos que vuelve y queda ya el programa como debería estar. Entonces esto sería todo por el punto 10, esto sería todo por estos videos, ya seguiremos en el video 2 para explicar los otros puntos. Muchísimas gracias.